Yo creo que Dios nos quiere llevar como iglesia y a nivel individual a un nivel más alto, y esto siempre requiere un reto de nuestra parte. Así que nosotros estamos aprendiendo sobre unos fundamentos que vemos representados en esos 4 seres vivientes que nos cuenta el libro de Apocalipsis. Si me pueden poner aquí la foto, muy bien. Bueno, en realidad no es la foto que más me gusta, pero es la que hay. La idea, creo que Carlos y Luz Ángela, que estuvieron hablando, mandaron salir 4 voluntarios representando a cada uno de los seres vivientes, y cómo estos seres vivientes, de espaldas, tocándose sus alas, se mueven guiados por el Espíritu, todos a la vez. Son 4 fundamentos que funcionan juntos, no pueden funcionar separados, sino están en una completa unidad. Y Luz Ángela nos habló del becerro, ¿no? De esa cara, es que no, ni se diferencia nada, yo solo veo águilas ahí, no sé, bueno. Sí, el becerro es el de la derecha, semejante a un becerro, pero esos seres vivientes, el becerro representa, ¿qué representaba el becerro? La humildad y el servicio. Carlos nos habló del otro ser viviente, que es un águila volando, que representa la adoración, y estuvimos hablando la semana pasada de cómo adorar a Dios. Luego nos queda el que es semejante al hombre, que representa a Jesús, la gracia, y el león, que representa al león de Judá. Sabéis que Jesús vamos a ver que es nombrado en la Biblia como el león de Judá, y representa la oración de guerra, y de eso es que yo quiero hablar hoy. El león, sabéis que es un animal valiente, es un animal que no vuelve atrás, que coge su presa y no la suelta. El león vive confiado, dice que el justo vive confiado como un león, porque confiamos en el león de Judá. Y esas son las características del león. El león se le conoce como el rey de la selva, ¿verdad? Es el animal más fuerte, más fiero, todo el mundo, todos los animales respetan al león. Y yo quisiera que hoy entendiéramos que nosotros estamos en medio de una lucha real y diaria. Y muchas veces no queremos aceptar esto, porque en verdad no nos gusta la lucha, no nos gusta la pelea. Pero si tú vas al libro de Efesios 6, que no vamos a ir, te voy a recordar, Pablo, que es el que más ha hablado de la lucha espiritual, nos deja claro que nosotros vivimos en medio de una lucha que no es natural, es una lucha espiritual, y nos habla de términos como la armadura de Dios, y empieza a describir la armadura de Dios. Nos habla de que tenemos que orar sin cesar, nos habla de que tenemos que estar firmes contra las asechanzas, y yo quiero explicarte qué es una asechanza, porque las asechanzas son las del enemigo, y tiene que ver con emboscada, con encerrona, tiene que ver con mentira, es una amenaza oculta o disimulada para perjudicarnos, porque ya sabéis que Satanás ha venido ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Ese es su cometido contigo y conmigo. Y a veces los cristianos somos simples, somos como, no hace falta orar tanto. Tenemos una mentalidad que se ha ido colando en la iglesia, la mentalidad del hedonismo, la mentalidad de vivir para uno mismo, en la comodidad, en el deleite, hago lo que me apetece. Tenemos a veces una mentalidad de víctima, ay, pobrecito yo, ay, voy a ir a la iglesia a ver quién ora por mí, a ver si el pastor ora por mí, a ver, y tenemos una mentalidad de pobreza espiritual que nos perdemos, y creo que como iglesia y como individuos nos hemos perdido victorias porque no hemos peleado la batalla. Pablo nos dice en Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. ¿Cómo es la batalla? ¿Buena o mala? Es buena, es una batalla buena para pelear. ¿Sabes por qué es buena? Porque Dios nos ha prometido la victoria para aquellos que peleamos. La tenemos asegurada, en Cristo somos más que vencedores. Y Pablo dice, tú sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, y esa parte a veces nosotros no la queremos asumir, no queremos asumir la responsabilidad de que tenemos una batalla por nuestros hogares, por nuestros hijos, que hay hijos que se pierden del Señor porque no se ha hecho guerra por ellos, que la iglesia se debilita. ¿Por qué? Porque la iglesia no ora lo que debería de orar. Vemos familiares que no llegan al Señor porque nos ha faltado oración.
y etcétera, etcétera, etcétera. Y nos conformamos con un cristianismo light, con un cristianismo dominguero, de venir el domingo, ¡ay! Y que me aviven en la alabanza. No, tú tienes que venir avivado aquí. Esto no es como antes, todos somos reyes y sacerdotes. La responsabilidad de que la presencia de Dios se manifieste en este lugar es tanto tuya como mía. ¿Cómo tú vienes a este lugar? ¿Vienes sin orar en toda la semana? ¿Vienes habiéndote acostado ayer a las 3 de la mañana y levantándote hoy rápido y corriendo, duchándote y viniendo aquí? No, tú tienes que venir aquí preparado. No esperes a que aquí te animemos, te avivemos. Eres tú el que tienes que tomar la decisión. Y Dios nos habla. También David en los salmos, es impresionante David, cuando tú lees sus salmos aprendes tanto de los enemigos que tenemos. Y mira, tú y yo hoy no tenemos enemigos como los que tenía el rey David, enemigos físicos, lanzas físicas, ¿verdad? Espadas físicas, pero tenemos enemigos espirituales. Y me encanta en los salmos, yo he aprendido tanto de cómo batallar en el espíritu. David dice, tú que adiestras mis manos para la batalla. Habla de para poder coger el escudo, el arco de bronce, y el arco de bronce tiene que ver con el juicio de Dios. Y cuando tú lees los salmos de David, David continuamente, hasta que él se colocó en su trono, tuvo una lucha impresionante, enemigos que lo perseguían, tuvo que vivir en las cuevas, y David aprendió a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, como nos dice Efesios. Y tenemos que despertar, hijos de Dios, tenemos que despertar, porque si no nos presentamos en oración de guerra, que es lo que representa el león, vamos a perder la guerra. Antiguamente, cuando había una batalla entre dos ejércitos, dos reinos, y uno de los dos no se presentaba, ¿qué pasaba? Que se daba por vencedor al otro. Si en una competición deportiva uno de los equipos o de los participantes no se presenta, pierde. Y yo creo que tú y yo muchas veces Dios nos ha convocado a la guerra, y ¿sabes qué? Nosotros no nos hemos presentado, y ¿sabes qué? El enemigo se presenta siempre, y por eso Él ha vencido. Y por eso cuando vemos las cosas ocurrir en lo natural, ya es tarde. Y a veces yo veo que la gente viene alarmada a contarme cosas, pero porque no han peleado. Porque ya cuando tú lo ves, acuérdate que Satanás trabaja todo lo que puede sigilosamente en el oculto y en el secreto. Eso lo aprendí en Nehemías. Cuando los enemigos de Nehemías dice que no vean ni sepan hasta que entremos lo más lejos posible, y ahí ya los agarramos. Y eso es lo que hace el enemigo. No quiere que tú sepas, no quiere que tú veas, por eso tú tienes que vivir por un radar espiritual. El norte de tu vida es tu palabra. Y a mí me gustaría que hoy tú te acercaras a este libro con reverencia, con respeto, con fe, porque esto no es un libro como un libro de la universidad. Este libro sobrepasa cualquier libro que tú puedas leer en tu vida, por muy buena novela que puedas leer o por muy buenos libros en la universidad, que yo por cierto he ido a la universidad y cada profesor me hacía comprar su libro para ganar dinero, y quiero que sepas que tienes que acercarte a la palabra de Dios con la determinación de creer y poner por obra lo que aquí dice, porque si no, sería mejor que no estuvieras aquí. Sería mejor que no estuvieras aquí, porque el día que te presentes delante de Dios, sabes que Dios lo ve todo, ¿no? Y claro, tiene mayor responsabilidad el que ha oído y no ha hecho que el que no ha oído y no ha hecho. Porque Dios está buscando hacedores de la palabra, no oidores. Y estamos llenos de oidores de Biblia en las iglesias. Estamos llenos de gente que es una Biblia andante. ¿Sabéis que a los cristianos tenemos la triste desgracia de que nos encanta predicarnos los unos a los otros? ¿Os habéis dado cuenta o no? Carlos me comentaba un comentario que se puso en Facebook o no sé en qué red social, y enseguida saltan los cristianos y no, que es así, y peleamos, no me acuerdo por qué era, que si, bueno, cuestiones teológicas. Digo, ¿cómo nos encanta a los cristianos predicarnos los unos a los otros? Pero ¿por qué no vamos y predicamos a los perdidos? ¿Por qué no vamos y predicamos a los que no conocen a Cristo? Nos encanta darle nuestro currículum espiritual a otro. Y eso es un síntoma de falta de humildad, es un síntoma de que tenemos mucho conocimiento, pero poca experiencia y práctica con lo que sabemos de la palabra de Dios. Entonces, quiero repetirte esto porque es muy importante. Si tú no te presentas en oración de guerra, de batalla, cada día, escucha esto, cada día
tú pierdes. ¿Y sabes qué pasa? Mira, que el día que tú no oras, parece que no pasa nada, porque así lo hace el enemigo. Y tú dices, uy, no pasa nada, hoy no he orado, no me ha atropellado un coche, no me ha caído una maceta a la calle, me ha ido bien en el trabajo. Es la estrategia del enemigo, para que te confíes, para que creas que tú puedes vivir sin orar, que no pasa nada. Y sí pasa, porque quiero recordarte que hay una batalla espiritual. Dios sabe que a nosotros no nos gusta pelear. ¿A alguien le gusta pelear? ¿A alguien le gusta una pelea callejera, meterse ahí? A mí no me gusta pelear. Y Dios lo sabe. En Éxodo 13:17 dice el Señor: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Es decir, Dios tuvo que mandarlos por otro camino más largo, porque Dios sabía que si el pueblo veía la cantidad de filisteos que había, iban a decir, ¿por qué? Porque la tendencia es que somos cobardes. Y el pueblo iba a decir, uy, no, aquí hay mucha guerra, yo me vuelvo a Egipto. Y muchos de nosotros, ¿sabes qué hemos hecho? Cuando hemos visto que la vida cristiana se ponía difícil, algunos han tirado la toalla y han vuelto a Egipto. Y han creído la mentira, que en Egipto iban a estar mejor. Muchos se han quedado en el camino, muchos volvieron atrás. Algunos, se cumple lo que dice la Biblia, el puerco vuelve a revolcarse en el cielo. Y vuelven a lo que eran, porque nunca cambiaron su corazón. Entonces, no nos gusta la guerra, pero tenemos que aprender a batallar y a luchar espiritualmente por nuestras vidas, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nuestras naciones. Y yo quiero hoy enseñarte 5 principios muy sencillos para que tú puedas entender por qué hay que hacer este tipo de oración. No todas las oraciones son de guerra, hay muchos tipos. Hay una oración de deleite en Dios, hay una oración donde tú te dedicas a contemplar a Dios, donde Dios empieza a revelar a tu vida, pero hay un tipo de oración que es necesaria diariamente, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad, nos dice Efesios, en las regiones celestes. Entonces, el primer principio que yo quiero darte es la búsqueda. Yo tengo que ser intencional en buscar a Dios. Es un privilegio que tú y yo hoy podemos llegar al trono de la gracia. No era así en el Antiguo Testamento, no era así antes de que Cristo muriera en la cruz. Y me voy a basar en estos principios en la famosa oración modelo que Jesús nos dejó, que es conocida comúnmente como el Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces, no quites tu Biblia de Mateo, porque vamos a ir desglosando algunos versículos y vamos a sacar esos 5 principios para tener una guerra efectiva. Y Mateo 6:9, Jesús dijo, Padre Nuestro. Cuando los discípulos le dijeron, enséñanos a orar, eran un poco envidiosos porque Juan había enseñado a orar a sus discípulos y ellos dicen, maestro, rabino, enséñanos a orar, y él les dice que lo primero que tienen que hacer es dirigirse ¿a quién? Al Padre. Padre Nuestro, no Padre mío, Padre Nuestro, oración colectiva, ¿verdad? Padre Nuestro. Y yo tengo el privilegio, mira, en Juan 16:23 dice la segunda parte, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Esto es un privilegio tan grande que nosotros tenemos hoy y que a veces despreciamos. Yo no sé si tú has nacido en la iglesia, llevas desde bebé en la iglesia, viniste después. A veces cuando llevamos tanto tiempo en la iglesia se nos diluye la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios, y empieza a perder fuerza. Yo he orado esta mañana para que esta palabra no llegue como logos a tu vida, sino llegue como espíritu y vida. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida. Y sabes que cada vez que tú y yo somos expuestos a esta palabra, es un privilegio tan grande. Cada vez que tú y yo somos expuestos a esta palabra, tú recibes un grado de transformación. ¿Sabes? No hay clínica en el mundo. No hay clínica de ningún nivel, ni clínica mental, ni clínica estética, ni clínica de nada que produzca la transformación que la palabra de Dios produce desde nuestro interior hasta nuestro exterior. La palabra de Dios te vivifica,
te rejuvenece, la mejor crema antiarrugas, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tú te mantienes más joven en la frescura de la verdad y de la palabra de Dios. Y yo quisiera que tú no perdieras, que no escucharas estos versículos que quizá tu intelecto conoce, pero que no han bajado a tu corazón y por eso no lo puedes vivir. Yo quisiera que tú te tomaras en serio hoy la palabra de Dios. Y Él dice que todo cuanto pidiéramos al Padre, Él nos lo va a dar. Ahora, en el Antiguo Testamento, muchas veces cuando tú lees la Biblia y crees que la gente estaba hablando con Dios Padre, estaba hablando con Jesús, que se le llama el ángel del Señor, el mensajero del Señor. No estaban hablando con el Padre. Cuando la Biblia habla del Padre, por ejemplo, lo puedes ver en el libro de Daniel, donde nos habla del anciano de días. Por ejemplo, hay una descripción. ¿Tú quieres saber un poquito cómo es Dios Padre? Pues mira, en Daniel 7, del 9, dice que se sentó un anciano de días y empieza a describirlo, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ese es el anciano de días. Luego dice en el 13, miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, ese es Jesús, que vino hasta el anciano de días. Ese es Dios Padre. Pero cuando tú ves en la Biblia que Abraham, Sara, Agar, Zacarías, Moisés, Gedeón, David hablaban con Dios, estaban hablando en realidad con el ángel del Señor, con el mensajero que era Jesús. No hablaban directamente con Dios como tú y yo podemos hablar hoy. Y hoy tenemos acceso directo. Jesús dijo en Juan 14:6, Jesús le dijo a sus discípulos cuando Felipe les dijo, Señor, no sabemos el camino, que tú te vas a ir y ¿cuál es el camino? Y Jesús dice, Felipe, ¿todavía no sabes el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y a mí me asombra cuando la gente dice, qué injusto, cuando evangelizamos en la calle, ya sabéis que escuchas muchísimas cosas, ignorancia en muchísimas cosas, y la gente dice, pero qué injusto, ¿por qué tiene que haber solo un camino? Porque así es el hombre, somos rebeldes, queremos hacer lo que nos da la gana. Ayer iba caminando y escuchaba a un niño que le decía a su madre, pues no quiero hacer caso. La naturaleza, y la madre lo único que hacía era amenazarlo. Pues te vas a enterar como no hagas caso. Eso no sirve de nada, porque el niño se sale con la suya, la madre le pega un tirón de oreja, le mete un bofetón, le mete un grito y el niño sigue con su rebeldía. Solo la vara quita esa necedad. Entonces, se me fue. ¿Por qué la gente, si empiezo a hablar de la vara, no termino? Me voy. Entonces, ya después de la fama que me han puesto en el redil, no, con ese teatro que hicieron ahí, que me pusieron ahí, ¿cómo es? El jarabe de palo, ¿no? De Natalia, el jarabe de palo. Entonces, me asombra que la gente se queje de que hay un solo camino. Cuando tú vas a tu trabajo, ¿tú peleas con tu jefe por entrar por la ventana? ¿Alguien aquí ha querido entrar por esas ventanas? No, tú entras por la puerta. Tú vas a cualquier organismo público y entras por la puerta. ¿Tú dejas entrar en tu casa a alguien por la ventana? No, ese es el ladrón. Entramos por la puerta. Hay una sola entrada. Tú vas a un aeropuerto y hay una entrada. Tú vas a entrar al avión y tú no le dices a la azafata quiero entrar por la ventana. ¿Por qué nos asombra que Dios, el Dios del universo, el Rey de la creación, haya establecido un camino? Es que, ¿sabes qué? No había ninguno. Es que no había ningún camino para el hombre con Dios. ¿Cómo nos quejamos? Si Dios ha abierto un camino. No hay muchos caminos para llegar a Dios, como dicen para ir a Roma. Hay un solo camino y tú tienes que decidir aceptarlo o rechazarlo. Si quieres llegar a Dios a través de tus obras, de tu religión, de tu esfuerzo, quiero que sepas que nunca te encontrarás con el verdadero Dios. Puede que con el falso Dios, sí. Hay muchísima gente que tiene ídolos, que tiene una imagen equivocada de Dios y que se relaciona con su Dios. Y dice, yo tengo a mi Dios, pero no es el Dios de la Biblia, donde tú te hagas una imagen para llegar a Dios, una virgen, un santo, una estatua, donde tú creas que tienes que hacer algo para que Dios te ame. No estás en el verdadero Dios. Estás en una relación con un Dios falso. Entonces, asegúrate que tú has llegado a Dios única y exclusivamente a través del camino que Jesús abrió, a través de 100% la gracia y el regalo
de lo que Jesús hizo en la cruz. Porque si todavía estás tratando de llegar a Dios y crees que Dios te abrirá las puertas del cielo por venir a la iglesia, por diezmar, por participar de una célula, quiero que sepas que te encontrarás las puertas del cielo cerradas. Tú necesitas tomar esa decisión. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos buscar a Dios con garantías de encontrarlo. Esto es un privilegio, que tú puedes en tu casa cerrar la puerta de tu habitación y ponerte a orar y empezar a orar y encontrarte realmente con Dios Padre gracias a lo que Jesús hizo en aquella cruz. Y esto es algo que nosotros lo sabemos aquí, pero muchas veces no lo hacemos. Y llevamos vidas flojas de oración. Llevamos vidas donde la oración se convierte en una fórmula mágica. Y Señor, bendíceme en este día, que no me pase nada, guárdame en el metro, guárdame del coronavirus. Y esa es nuestra oración. Y en el día hay tiempo para comer, para dormir, para ver la tele, para estar con los amigos y para otras cosas, ¿verdad? Y oramos 5 minutos y encima le exigimos a Dios que nos tiene que bendecir. En 5 minutos no se conoce el corazón de Dios. La búsqueda es necesaria para poder hacer una buena oración de guerra, porque en esa búsqueda de tu corazón al de Dios empiezas a conocer el corazón de Dios, empiezas a ser transformado en su presencia, porque es que su presencia es real, igual que su palabra es real. El segundo principio que tú necesitas entender, después de entender que tienes que buscar a Dios diariamente, es la alabanza. Si te saltas la alabanza, no llegarás a una verdadera oración. Mateo 6:9, seguimos en esa oración. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esto, santificado, representa la alabanza a Dios. Y fíjate que en un momento determinado el pueblo de Israel tenía que ir a la guerra contra un enemigo y le preguntan a Dios. Era aquella época cuando aún le preguntaban a Dios. Y dice Jueces 20:18, luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Yahweh respondió, escucha esto: Judá será el primero. ¿Sabes lo que representa Judá? Judá quiere decir alabanza. Y en la estrategia de guerra, Dios le dijo: Judá irá primero. Y fíjate el respaldo de Dios en el versículo 35. Y derrotó Yahweh a Benjamín delante de Israel. Dios cumplió su palabra, ellos obedecieron. Entonces, quiere decir que la alabanza, cuando tú comienzas, y mira, y en esto tenemos que disciplinarnos, tenemos que dejar de vivir tanto por lo que sentimos. Tenemos que aprender en tiempos de crisis, en tiempos de presión, a ir en contra de nuestra carne. A dejar de darnos lástima, pobrecito yo, uy, qué mal me ha tratado mi jefe, es que mi papá me abandonó, y vivimos escuchando mentiras todo el tiempo. Cuando Dios dice, ponte a alabarme, y vas a ver cómo tus enemigos huyen, pero ahí tú necesitas ser una persona que decida disciplinarse. Recuerdo de las primeras veces cuando empecé a oír la voz de Dios en la Biblia, que es el primer lugar donde tú tienes que oír la voz de Dios. Cuidado con esta gente que si oigo, que si veo, la palabra de Dios es la palabra profética más segura. Donde tú tienes que aprender a oír a Dios, tiene que ser, como decía el testimonio de Lorena, que Dios le habló, no bajó un ángel, no vino un profeta, Dios le habló en su palabra. Y donde tú primero tienes que aprender a oír la voz de Dios es aquí. Y yo recuerdo, porque cuando yo me convertí, que hace ya el siglo pasado, hace ya mucho tiempo, va a hacer 30 años, recuerdo como si fuera ahora las primeras veces donde yo oí la voz de Dios en la Biblia. Y hay un pasaje que se me ha quedado muy marcado, y es un pasaje que precisamente era para la predicación de hoy, y es un pasaje donde Dios le habló a Josafat, el rey de Israel, y le dio una estrategia de guerra impresionante, porque yo no sé si tú te has sentido como se sintió Josafat, sobreabrumado. Vio el ejército de Siria que venía contra él y dijo, Israel eran unos poquitos, dijo, esto es imposible. Él se humilló, él clamó, él lloró, él dijo, aquí estamos todos muertos. Yo no sé si tú te has sentido en una situación que te sobrepasa. Yo sí, y yo recuerdo que
estaba en mi habitación de aquel colegio mayor, preocupada por mi familia, porque no entendieron mi cambio, porque fue difícil poderles hacer explicar lo que estaba pasando en mí, ni siquiera yo misma podía explicarlo. Yo sentía que eso me sobrepasaba y recuerdo que me puse a leer la Biblia y era como si Dios me hablara directamente a mí y dijo: oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tu rey Josafat, Yahweh os dice así. Y a partir de aquí esas palabras eran como en fosforito, salían de la Biblia: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Me voy a pasar al 17. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Yahweh con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Yahweh estará con vosotros. ¿Y cómo hizo esto Josafat? Dios le da una promesa. No temas, qué difícil es, ¿verdad? No sentir miedo cuando el banco te está llamando, cuando te llaman del trabajo y te dicen que te mandan de patitas a la calle, cuando te dicen que tu madre tiene cáncer, cuando te dan malas noticias, cuando te llaman y te dicen que tu hijo ha tenido un accidente de moto. O sea, es muy fácil cuando tú estás muy bien, dices sí, no temáis ni os amedrentéis, pero cuando estás en una situación difícil, o tienes fe o es imposible. Esto es por fe. Esto es por fe. Dice, me voy a pasar al 21, y ha habido consejo con el pueblo. Mira lo que hizo Josafat. Puso a algunos a que cantasen y alabasen a Yahweh, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, que no peleó la gente armada, y que dijesen: glorificad a Yahweh porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos, el 22, de alabanza, Yahweh, escucha esto, puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, los enemigos de Israel, las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. ¡Wow! ¡Qué sabiduría cuando tú tienes un problema con alguien! Antes de coger el teléfono y ponerte a pelear, ponerte a alabar a Dios. Cuando tienes enemigos en tu trabajo, porque hemos de aprender a tener enemigos. Hay enemigos dentro de la iglesia, que son los peores. Hay enemigos, Pablo lo dijo, estaba predicando en Mileto y dijo: cuando yo me vaya de aquí, de los que estáis aquí, se van a levantar lobos que van a devorar el rebaño. Imagínate, dentro de la iglesia. Y hemos de saber que no podemos ser tan simples de ir por la vida creyendo que todo el mundo es bueno, que en la iglesia todos somos buenos, porque no hay ni uno bueno ni fuera ni dentro de la iglesia. Pero qué sabiduría es, en vez de pelear en lo natural, en vez de llamar a uno, llamar a otro, contarle tu problema, dice la Biblia: ponte a alabar a Dios, ponte a entonar alabanzas, y Dios lo que va a hacer es que tus enemigos, ellos solitos, sin que tú hagas nada, se van ellos mismos a matar unos a otros. Dios va a frustrar los planes del enemigo, porque cuando tú alabas a Dios en el mundo espiritual, mira lo que dice Salmo 149, del 6 al 9, exalten a Dios con sus gargantas. Esto es lo que tú ves en el mundo natural, pero mira lo que pasa en el mundo espiritual: y espadas de dos filos en sus manos. Cuando tú te pones a alabar a Dios, es como si en el mundo espiritual salieran de tus manos espadas para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos, está hablando del mundo espiritual, y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Alabar a Dios, aparte de que es un privilegio, es una honra, es un arma espiritual. Ahora yo te pregunto, ¿es un honor, es un arma? ¿Estás aprovechando esta honra? ¿Estás aprovechando, estás usando este arma espiritual que Dios te ha dado? ¿O más bien, más que alabanza, lo que hay en ti es quejabanza? Porque para la carne es más fácil quejarse que ponerse a alabar a Dios en un momento de dificultad. Es muy difícil. Si tú no eres una persona de hábitos diarios, es muy difícil, frente a una situación difícil, que lo primero que salga de tu boca sea una alabanza a Dios, como le pasó a Job. ¿Tú te imaginas que te den en un día la noticia de que tu casa se ha quemado, tu negocio se ha quemado y todos tus hijos han muerto, toda tu familia ha muerto? Se postró en tierra y adoró a Dios y alabó a Dios. Entonces,
tienes que entender que es una guerra espiritual y que el arma que Dios nos entrega es la alabanza. La carne no le gusta alabar a Dios. Y de hecho, cuando venimos los viernes, cuando venís los domingos, os cuesta, muchas veces cuesta entrar en la presencia. Cuesta porque la mente viene dividida, la mente viene con muchas cosas. Pocos vienen centrados en Dios, pocos vienen de su casa habiendo madrugado para estar con Dios, para haber leído la Biblia, para haber tenido un tiempo de intimidad con Dios. Entonces, claro, llegamos aquí y es como, cuesta. ¿Por qué? Porque hay muchos enemigos en nuestra mente. El tercer principio que tú tienes que entender es la petición. Tú puedes pedirle a Dios. Mateo 6:10 al 12, venga tu reino, dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y dice Jesús, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Jesús nos enseñó a pedir por las necesidades materiales. ¿Cuántos nos atrevemos a pedirle a Dios por las necesidades materiales? ¿O nos quejamos? ¿O pedimos dinero prestado? ¿O buscamos una solución natural? Dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Jesús nos enseñó a pedir perdón por nuestros pecados y a tener buenas relaciones. Qué importante es tener buenas relaciones. Qué importante es en el trabajo, en la familia, en la iglesia, aprender a tener buenas relaciones. ¿Por qué? Porque no todo el mundo sabe relacionarse. Hay gente que siempre está a la defensiva. Hay gente que tú le vas a decir algo y te sale con una escopeta, vamos, que no le has dicho nada y de repente hay gente que no sabe relacionarse bien. Y dice el Señor, ora. Y sabes, tú quieres tener buenas relaciones con la gente, tienes que tener un corazón perdonador. Esto está incluido en nuestra oración diaria. Tú tienes que decidir todos los días perdonar, así sea algo pequeñito que te molestó, no lo dejes acumular, no dejes que se convierta en un enojo viejo, que termina convirtiéndose en amargura. Entonces, cada día, Señor, yo perdono a fulanito, perdono a la mujer que no me dejó sentar donde yo quería, perdono a la pastora que no me saludó, perdono al profesor de los niños que no me gustó como me dijo que mi hijo se había portado mal ese día, perdono a mi líder que no me felicitó el día de mi cumpleaños. Estos son pequeñas anécdotas del día a día de la iglesia, porque continuamente el enemigo quiere que tu corazón se cargue, quiere que tú estés amargado y resentido, pensando solo en ti, lo que te hicieron, lo que no te hicieron. No, toma la decisión, Señor, yo perdono. Y te digo más, hasta el día que te mueras te van a ofender. Hasta el día que te mueras, la gente lo va a hacer mal contigo. Vivimos en un mundo imperfecto, rodeado de personas imperfectas. Solamente cuando te encuentres con Cristo verás la perfección personificada. Pero mientras tanto, vuélvete práctico, deja de complicarte. Solo tienes unos años y el Señor viene muy pronto, máximo 7 años, el Señor ha venido. Esa es otra predicación, podéis escuchar las de Quique, que lo explica muy bien las cuentas. Pero, piensa, nos quedan 7 años. ¿Qué vamos a vivir? ¿Enredados? No voy a la iglesia porque no me gustó, porque no me dijo, porque no me miró. ¿Vamos a vivir enredados en la vida así? ¿O vamos a decidir vivir descomplicados? A mí me encanta la gente feliz, la gente gozosa, la gente que vive contenta, que decide disfrutar la vida. Porque es que, de verdad, que para los poquitos años que vamos a vivir aquí, decidamos vivir contentos. Entonces, Primera de Juan 5, 14, 15 dice, y esta, una mosca, es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿conforme a qué voluntad? ¿A la tuya o a la de Dios? A la de Dios. Cuidado con eso, que esto es importante que algunos acomodamos. Dice que Él nos oye. Luego, ¿quién tiene que aprender a orar conforme a su voluntad? Yo tengo que aprender a orar. Dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, Dios se ha comprometido a responder peticiones conforme a su voluntad. Ahora, ¿cómo aprendemos a orar conforme a su voluntad? Pues mira, no hay atajos. ¿Sabes cómo se aprende? Orando, pasando tiempo con Dios cada día. Los que empezasteis una relación de noviazgo o de amistad especial, noviazgo, algunos no se sabe si está en amistad especial, en noviazgo, eso es, ahí ya está difuminado todo, pero bueno, esa es la idea. Tú vas conociendo a la persona en la medida que pasas tiempo con ella, ¿sí o no? O es por osmosis, por
¿Cómo conoces a la persona? Entonces, en la medida que tú sabes sus gustos, yo ya sé lo que le gusta a Carlos, lo que no le gusta poca sal, a mí me gusta más sal, me gusta el picante, a él no le gusta el picante, ¿verdad? Entonces, nos hemos ido haciendo el uno al otro, por eso el picante se lo ha añadido al final, la sal se lo ha añadido al final, nos hemos ido acoplando el uno al otro, conociéndonos. Y de eso se trata, en la medida que cuando yo voy a la presencia de Dios, es que Dios me sacude siempre, en el sano sentido, me rompe los esquemas. Yo a lo mejor voy pensando en orar por una situación de una manera y en medio de la presencia de Dios, Dios le da un giro y me muestra que estoy orando mal y que tengo que darle un giro a esa situación y a esa oración. Entonces, en la medida que yo vengo dispuesta a la presencia de Dios, Él me va transformando y en la medida que voy conociendo su corazón, voy aprendiendo a ser más eficaz en la oración, porque a veces nos hemos empeñado en algo que no era la voluntad de Dios. Entonces, si hay algo en lo que quiero que sepas que no le tienes que preguntar a Dios si es su voluntad y que siempre lo va a ser, es la salvación de las personas. ¿Tienes que orar por tu vecino? Sí. ¿Por tu madre? Sí. ¿Por tu primo el pesado? También. ¿Por tu jefe el que tiene mal carácter? También. ¿Por tu prima que te cae mal? También tienes que orar por ella. La salvación, Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y no te compliques, todos, el vecino que te encuentras, el que te encuentras en la parada del autobús, el que te sirve un café en la cafetería, le puedes dejar un folleto, esa es la voluntad de Dios, que a todos les hablemos y que todos conozcan. Entonces, cuando tú pasas tiempo en su presencia, tu corazón empieza a callarse. ¿Sabéis por qué a veces estamos tan cargados, tan estresados, tan enojados? Porque nos falta tiempo con Dios, porque vivimos vidas muy rápidas, queremos hacer muchas cosas. Mira, una entrevista que le hicieron a Billy Graham poquitos años antes de morir, ya era muy anciano. Billy Graham, si no lo conocéis, lo buscáis en internet, fue un hombre evangelista. Dios le abrió muchísimas puertas en el mundo, viajó por todo el mundo predicando el evangelio. Nosotros hemos colaborado con varias campañas evangelísticas aquí, la del Palau Sant Jordi, lo recordaréis los que estabais. Y le preguntaron, Billy, si pudieras volver atrás, ¿qué cambiarías? ¿Y sabes qué dijo? Una respuesta que a muchos les sorprendería, muy sencilla. Dijo, haría menos campañas y pasaría más tiempo con Dios. Pasaría más tiempo con Dios. No estoy diciendo que no haya que evangelizar ni que haya que hacer. Estoy diciendo lo importante es ser y después hacer. Y por eso Jesús se apartaba tanto para estar con el Padre y después en un minuto, en 10 segundos, sacaba una legión de demonios. Nosotros estamos 3 horas para sacar un demonio. ¿Por qué? Porque nos falta más de Dios. Estamos 3 horas para dar un consejo a alguien, porque no sabemos ni qué decirle, porque nos falta más de Dios, nos falta oír a Dios, nos falta la presencia de Dios. Entonces, en la medida que desarrollo una relación personal con Dios, voy aprendiendo a orar y a pedir conforme a su voluntad. Cuarto principio, protección. Tienes que orar por protección, aparte de buscar a Dios, aparte de alabarlo cada día como arma de guerra, aparte de pedirle por tus necesidades, por cualquier cosa y que tu corazón pueda descansar para ir bien a la guerra. Tú necesitas pedir protección diaria por tu casa, por tu familia, ¿vale? Mateo 6:13, lo voy a leer, pero es una mala traducción. Dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, dice la primera parte. Entonces pareciera, este versículo, pareciera que dice, ¿esto es el tiempo que llevo o lo que falta? El monitor. Eso, va avanzando, ¿no? Digo, uy, me quedan aún 40 minutos. Lo siento por los que se están durmiendo. Ya sabéis que los que se duermen cuando oyen la palabra de Dios es un asunto espiritual. Cuando a ti te entra ese sueño, ese sopor, que los ojos te pesan 1 kilo. Algunos aquí, los ojos ahora mismo le están pesando 3 kilos cada ojo. Pero quiero que sepas que es espiritual, que el enemigo no quiere que tú seas transformado por la palabra de Dios, no quiere que conozcas la verdad, quiere que sigas viviendo en tus pequeñas mentiras, que sigas, eso sí, viniendo a la iglesia como un buen fariseo y religioso, cumpliendo, que te vea todo el mundo aquí en la iglesia, pero tu corazón lejos de Dios.
Y por eso hay personas que cuando se empieza a manifestar la palabra de Dios, el enemigo, para que no oigan y tú sigas engañado. Por eso haz un esfuerzo, ponte de pie, lávate la cara, invitar a un café a los que se duermen, no sé, pero algo hay que hacer porque no nos podemos dormir en la palabra de Dios. Y dice, no nos metas en tentación. Hay una mosca aquí tan agradable. Entonces, dice, pareciera que Dios nos mete en tentación. Es una mala traducción, ¿verdad? Dice, no nos metas en tentación, como si Dios nos metiera en tentación. No, Señor. La traducción correcta sería, ayúdame en la prueba. La tentación viene ¿de quién? Del diablo. El diablo es el que tienta, se le llama el tentador, ¿vale? Otra cosa es una prueba, pero cuando viene una tentación es del tentador, del mentiroso, del engañador. También hay pruebas que Dios permite para llevarnos a niveles más altos. Entonces dice, es como si en realidad Jesús lo que dijo es, ayúdame en la prueba, ayúdame cuando llegue la tentación y líbrame, el original dice, del maligno, no del mal, sino del maligno. Porque ¿de dónde viene el mal? Del maligno. ¿De dónde viene todo lo bueno? De Dios. Entonces, tú tienes cada día que orar por tu vida. Porque mira, la gente a veces dice, no, claro, es que tú, como eres tan fuerte, como tú ya... Digo, no, al revés. Yo soy tan consciente de lo débil que soy. Yo soy tan consciente de lo frágil que soy, que mi secreto es que dependo de Dios todos los días. Porque si yo me creyera fuerte y buena, no oraría. Por eso dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Y yo digo, yo soy tan débil, pero en Cristo yo soy tan fuerte. En Cristo, no en mí, en Cristo. Entonces, eso es algo que tú tienes que entender, que necesitas protección en el Señor. Y yo quiero hacerte una pregunta. ¿Quién es el león? ¿Jesús o el diablo? ¿Quién dijo el diablo? Porque primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, y es lo que nos toca en este tiempo, iglesia, dejar de vivir como viven los demás, empezar a quitar ociosidad, empezar a quitar tantas cosas buenas que nos tienen distraídos de lo que es importante. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ya sabéis que el diablo es muy envidioso de Dios, ¿lo sabíais o no? Y el diablo siempre quiere imitar lo que hace Dios. Pero Pedro nos da una clave, no dice que él es león rugiente, él dice que él anda imitando como león rugiente. Entonces él emite sonidos y hace cosas para amedrentarte, para atemorizarte, para que tú creas que él tiene más poder del que tiene. Tampoco lo tienes que infravalorar, pero tienes que entender que si Dios estuviera 1000 metros por arriba, el diablo estaría 1000 metros por abajo. O sea, hay una diferencia brutal. Para nada es que hay una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz igualado, está desigualado. El reino de la luz está aquí y el reino de las tinieblas está aquí. Pero dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ya sabéis a quién devora, a las ovejitas que se salen del rebaño, a las ovejitas que creen que ellas pueden solitas, a las ovejitas que no les importa no oír la voz del pastor y dicen, yo puedo por aquí, yo puedo a mi manera. Pues claro, como la oveja ya sabéis que es corta de vista, la oveja necesita un pastor porque si hay un precipicio aquí la oveja no lo ve y cae despeñada. Por eso las ovejas son un tipo de animal que necesita un pastor. Ahora, hay ovejitas que no quieren aceptar esto y entonces esas son a las que devora el diablo, las que se separan del rebaño y quedan desprotegidas. No tiene un pastor que esté pendiente cuando viene el lobo, no tiene a las otras ovejitas que la cobijan, que la consuelan, que la ayudan, sino queda desprotegida y esa es a la que se devora. Entonces, ¿de qué nos asombramos cuando la Biblia dice en 2 Corintios 11:14, dice Pablo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz? Satanás se enmascara de muchas cosas, de cosas buenas, buenísimas, de créditos buenos, buenísimos, de mujeres buenas, buenísimas, de hombres buenos, buenísimos, de todo eso se enmascara. Y dice la Biblia, cuidado, porque él quiere hacer creer que es un león rugiente, pero no es un león rugiente. Apocalipsis 5:5 nos dice que el león de la tribu de Judá ha vencido. Jesús es el león verdadero.
Jesús sí que es el rey de la selva. Entonces, yo tengo que decidir ser sobria, velar, pedir protección, ¿vale? Y sabes que el enemigo inventa planes, pero sabes que Dios te puede revelar los planes y las estrategias personales que el enemigo tiene en contra de tu familia, en contra de tu vida. Y esto lo hizo con Eliseo. Mira, dice que en Segunda de Reyes 6, para que veáis que es posible, Segunda de Reyes 6, voy a leer versículo 8, 9 y 12, dice que el rey de Siria estaba en guerra contra Israel. Y él consultó a sus siervos, el rey de Siria, y dijo, mira, esta es la estrategia, vamos a estar en este campamento, ¿vale? Y entonces Eliseo, que escuchaba a Dios en el secreto, le dice al rey de Israel, mira, no vayas por aquí porque los sirios van a ir allí. O sea, lo que el rey de Siria decía en el secreto, Eliseo es como si estuviera allí oyéndolo y se lo revelaba al rey de Israel las estrategias del enemigo. Y entonces en el 12 dice, entonces uno de los siervos dijo, no, rey señor mío, le dice al rey de Siria que estaba ya mosqueado, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Porque si tú tienes oído de profeta, hay oficio de profeta, hay don de profeta, tú vas a oír de parte de Dios y Dios te puede mostrar cuáles van a ser por adelantado las estrategias del enemigo. Por eso es bueno hacer lo que yo llamo oraciones preventivas. Oraciones para antes de que llegue, y la oración preventiva es buena, porque si Dios te muestra algo y te dirige a orar por una determinada manera, hazlo. Aprendamos a no ser mecánicos, sino aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Y el último principio es el de la proclamación. La oración de guerra tiene que tener oración de proclamación. Carlos lo estaba haciendo al final del tiempo de la alabanza. Él empezó a decir quién es Dios. Dios es esto, Dios es aquello, somos tu pueblo, somos tu iglesia. Cuando tú te pones de acuerdo con la palabra de Dios y lo declaras con fe, eso es proclamación. Ojo con los famosos decretos. Ojo con esa falsa doctrina del reino, de yo voy a decretar un coche y lo voy a tener, una novia y voy a decretar esto y voy a tener aquello. Eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice que tú tienes que proclamar conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo termina la oración modelo que Jesús nos enseñó? Mateo 6:13 dice, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces, yo te pregunto, ¿te estás poniendo de acuerdo con Dios o con Satanás? No solo cuando estás orando, cuando sales de orar. ¿Qué predomina en tu vocabulario? ¿Queja? ¿Crítica? ¿Acusación? Porque vas a ver muchas personas que se equivoquen al lado tuyo. ¿Qué vas a hacer? ¿Acusarlas? ¿O vas a tener un corazón de gracia para perdonarlas? ¿Qué predomina en tu lenguaje? ¿Te estás poniendo de acuerdo con Dios o con Satanás? Proverbios 6:2 dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Muchas personas están mal porque se han apresado en una cadena espiritual con sus propias palabras. ¿Qué confiesas? ¿Eres una persona negativa? Yo era una persona altamente negativa. ¿Sabéis el primer libro que me regalaron a mí? En la vida cristiana, el primer libro cristiano que leí se llamaba Vida positiva en un mundo negativo. ¿Cómo me vería la persona que me compartió? Que yo era la depresión personificada. Yo hacía un examen, ¡ay, qué mal me ha ido! Y luego sacaba notable y sobresaliente. Pero yo vivía así, todo era una tragedia para mí, todo era malo, yo era una persona altamente negativa y yo vivía enlazada en las palabras de mi boca y más cosas no me salían bien porque yo continuamente en el mundo espiritual me atrapaba con mis propias palabras. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Escucha esto, la muerte y la vida, y usamos con una ligereza este pequeñito músculo que puede matar, que puede crear, que puede edificar. ¿Cómo Dios creó el mundo? Dios se sentó y construyó el mundo. ¿Cómo creó Dios el mundo? La palabra es creativa. Dios habló y a la voz de Dios se empezó a crear. De la nada. ¿Tú sabes lo que es de la nada? Entonces,
Cuidado, ¿qué estás proclamando? Primera de Pedro 2:9 nos dice lo que tenemos que proclamar. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Evangelizar es proclamar. Cuando nosotros salimos a las calles, iglesia, y comenzamos a contarle a la gente la verdad de Dios, quiero que sepas que hay una batalla espiritual, quiero que sepas que el enemigo no soporta que nosotros empecemos a sembrar esta semilla, porque esto es lo que necesita España, que más gente se una a contar su verdad en las calles, porque hay mucha gente que no va a venir nunca a la iglesia. Por eso nosotros salimos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos evangelizando, nosotros estamos proclamando la verdad de Dios. Y las tinieblas no les gusta nada. ¿Sabéis que cuando vamos a evangelizar, mira, es impresionante? O le suena el teléfono, o la niña quiere pipí, o el perro empieza a ladrar, o llegan los amigos con los que habían quedado, interrumpen, o sea, o de repente viene una avispa y empieza la avispa a dar vueltas. Es una cosa asombrosa porque estamos confrontando el mundo de las tinieblas cuando proclamamos el Evangelio, cuando nosotros nos ponemos de acuerdo y empezamos a declarar aquí en la iglesia: Señor, tú eres grande, tú eres fuerte, yo soy tu hija, yo soy amada. Eso es proclamación, eso es oración de guerra. ¿Y sabes qué? Cuando el enemigo venga a atemorizarte, porque sabéis lo que es el temor, me encanta esta definición de temor. ¿Qué es la fe? La certeza, dice Hebreos 11, de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La definición de temor es lo mismo pero negativo. Repito, temor es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero no de acuerdo a lo que Dios dice, sino de acuerdo a lo que dice el enemigo. Y el enemigo siempre te va a querer engañar con temor. Y el temor es una cosa tan fuerte, es un espíritu tan fuerte que bloquea nuestras vidas, que nos hace tomar decisiones equivocadas, que nos lleva a pecar, que nos lleva a ser pasivos, a ser cobardes. Y quiero que sepas que una de las listas que encabeza los que no entrarán en el reino de los cielos son los cobardes. Dice que los cobardes, igual a los cobardes, a los asesinos, homicidas, fornicarios, adúlteros, en la misma línea, los cobardes. Y cuando el enemigo venga a anunciarte tu futuro, que muchas veces eso es lo que no te das cuenta, pero es lo que estás oyendo, te va a ir mal, te van a echar del trabajo. A veces la gente me cuenta problemas y digo, ¿pero por qué te estás adelantando? Si eso no ha pasado. ¿Por qué estás diciéndome que estás preocupado porque va a pasar esto si esto no ha pasado? Estás escuchando al temor, no estás escuchando la fe. Es un espíritu pervertido de fe. El temor es un espíritu pervertido de fe. Entonces, cuando el enemigo venga a anunciarte tu futuro, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Anunciarle el suyo. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. No te creas las mentiras del diablo, que te vas a poner enfermo, que te vas a enfermar, que vas a perder el trabajo, que tu mamá se va a enfermar de COVID, que no... Eso es puro diablo. Tienes que aprender, cuando estás orando, van a venir voces, porque la oración es una actividad espiritual, y también los demonios se quieren meter en tu oración. Pero Dios nos ha dado autoridad sobre toda obra del enemigo. Ahora, ¿la estás ejerciendo? Porque esto es muy bonito contarlo, pero tú estás yendo en búsqueda de Dios cada día, estás alabando a Dios, estás pidiendo tus peticiones, estás pidiendo por protección, estás proclamando. Esto es diario, iglesia. Necesitamos formarnos un carácter. Necesitamos ser personas disciplinadas, dejar de vivir por lo que sentimos, dejar de vivir por lo que está de moda en el mundo. En el mundo está de moda la perversión. En el mundo está de moda el hedonismo, el hacer lo que te da la gana. Pero eso, la vida que produce es muerte, desorden, caos. Y Dios dice, yo tengo la manera. Cuando estábamos en la alabanza, Dios me daba una palabra. Y si me quieres acompañar, está en Joel, capítulo 3. Y es una palabra para la iglesia hoy, aunque se está refiriendo literalmente a una batalla, a un tiempo por el Espíritu. Es una palabra para hoy, para esta iglesia, para la Comunidad Cristiana Integral en Barcelona y para todos los que estáis aquí que no sois de la Comunidad Cristiana Integral de Barcelona. Dice el Señor,
proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. ¿Sabéis que cuando Dios con Gedeón iba a derrotar un ejército, Dios le dijo, hay muchos hombres, tienes que hacer una criba? Y Dios le dijo, el que se incline de esta manera y de esta manera, ese no te vale, ese es hombre cobarde. Y Gedeón se quedó con 300 hombres, de los miles que había. Porque no todos son hombres de guerra. Todos pueden ser hombres de guerra, es lo que Dios quiere. Hoy en día, que seamos hombres y mujeres de oración de guerra. Y dice, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros azadones. Ya no se necesitaba para la siembra, sino para pelear, lanzas de vuestras hoces. Y hay un tiempo donde hay que batallar, donde Dios nos llama a la guerra, y Dios nos está llamando a la guerra. Juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Yahweh, a tus fuertes. Y Dios está despertando a los valientes. Dios está despertando a los que quieren pagar el precio de la guerra, ya no solo por ti, porque es necesaria. Si yo no batallara por mi alma, yo batallo por mi alma todos los días. Yo batallo por mis debilidades, por las iniquidades que traigo, por el camino que yo recorrí antes de conocer al Señor. Yo todos los días renuncio a Egipto, todos los días paso tiempo orando por mi vida, pero además paso tiempo orando por mi familia, por mi iglesia, por mi país, por las autoridades. Y Dios está diciendo, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y yo quisiera hacer un llamamiento, pero mira, no te tomes este llamamiento porque otros te vean, porque todo queda registrado en el cielo. Y Dios está haciendo un llamado específico a la intercesión, a la oración de guerra en este tiempo. Estamos viviendo tiempos difíciles y quiero deciros que los que vienen son más difíciles todavía. El panorama, no os puedo decir que para los cristianos se va a poner bonito, no. Y los que nos mantengamos en oración, pasaremos bien hasta que el Señor venga. Los que no pasen tiempo en oración sufrirán mucho. Y no es una amenaza, es una realidad. Igual que el infierno no es una amenaza. Es una advertencia cariñosa para que no vayas a ese lugar. Jesús habló muchísimo del infierno para que la gente tomara una decisión. Y yo quisiera hacer un llamado, los que hoy están despertando a ser valientes y Dios está diciendo, vengan todos los hombres de guerra. Y yo quisiera, si tú has entendido hoy que tienes que pedirle perdón a Dios porque has fallado en presentarte en la batalla, porque has perdido batallas, porque simplemente no oraste y no te fuiste a pecar, ojo, no te fuiste a la discoteca, o algunos sí, no te fuiste a emborrachar, simplemente no te presentaste en batalla, fuiste tibio, fuiste cómodo, preferiste Netflix. Es que hay que ser valiente para apagar la tele, se requiere valentía. Se requiere valentía para apagar la tele, se requiere valentía para retirarse a tu habitación cuando la conversación está muy rica, pero Dios te dice, es tiempo de orar. Se requiere valentía para apagar el teléfono y cerrar las redes sociales, se requiere valentía cuando nadie te ve, se requiere valentía. Y quien hay aquí que entienda que ha perdido batallas porque no se presentó y el diablo se presentó, y que Dios lo está llamando a un compromiso. Recuerda que esto se escribe en el cielo, que Dios lo está llamando a un compromiso. Yo quisiera que se pusiera de pie. No lo hagas para el ojo humano, de verdad, porque ponerte hoy de pie y luego no estar dispuesto a orar, te es contado por pecado. Entonces, si hay aquí alguno cuyo corazón ha entendido, cuyo corazón dice, Señor, yo tengo que pedirte perdón porque yo no me he presentado en la batalla, porque mi familia está en riesgo, tu familia está en peligro de muerte, mi familia está en peligro de muerte, está en peligro de muerte, mi país está en peligro de muerte, comprometernos cuando Dios nos llame, estemos haciendo lo que estemos haciendo, que seamos capaces de dejar la tibieza y decir, Señor, aquí estoy como buen soldado,
de Jesucristo. Y hoy te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón porque muchos hemos fallado en presentarnos en la batalla. Porque yo reconozco, Padre, que he perdido batallas y he dejado de tener victorias porque fui cobarde para ir a la guerra, porque no quise enfrentar el problema, porque fui tibia, porque fui floja. Y pídele perdón a Dios. Si has bajado tu nivel de oración, si has preferido lo externo a lo interno con Dios, dile: Señor, perdóname, hoy quiero arrepentirme, porque tú me llamas a ser un buen soldado de Jesucristo, a pelear la buena batalla de la fe, y me has dado las claves, las herramientas, y hoy yo me arrepiento y hoy me pongo de pie delante de ti, Señor, para hacer un compromiso, para ser hombre de guerra, porque tú estás a los valientes. Proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Es el tiempo de luchar en el Espíritu, es el tiempo de batallar, es el tiempo de velar y de ser sobrio, es el tiempo de no tenerle miedo a la batalla, de no tenerle miedo a la guerra espiritual, porque Dios nos ha prometido la victoria y Él es fiel a su palabra. Por eso, Señor, hoy nos presentamos delante de ti como guerreros para decirte: Señor, queremos velar y orar, queremos ser sobrios, queremos vivir vidas que te agraden, disfrutando de lo que tú nos das, pero poniendo por encima a ti y a tu reino. Y hoy nos humillamos y hoy nos postramos, Señor, porque queremos aprender a batallar como iglesia, a pelear contra el enemigo. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, Hoy lo creemos y lo proclamamos, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará. Es mentira que no vale la pena orar. Es mentira, Mi Dios no fallará. porque Dios no falla. Dios es fiel a cada Voy oración. a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Quiero ver, Hay Señor. poder en el nombre de Cristo. Revélanos el poder que nos has Cada dado. guerra que Él pelea ganará. Revélanos la batalla que tenemos por delante. Nunca huiré de los gigantes. Quiero ordenar mi Sé vida. cómo terminará. Quiero vivir apasionada por ti. Sé Cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. créelo. Voy a ver la victoria, No hay nada más voy a ver grande la que victoria. nuestro Dios. La batalla es tuya, Señor. ¿Qué te preocupa? Proclama la victoria de Cristo sobre ese problema. Hoy la depresión se va, hoy la tristeza se va, la angustia se va. Jesús, hoy la opresión se va. Del Jesús, hoy la sordera se va. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Absolutamente todo tú lo transformas. Todo lo que viene del enemigo Lo creemos. lo transformas para bien, Lo lo transformas para bien. Hay poder en la oración, hay poder en la proclamación. Todo lo que viene del enemigo Iglesia, abre tus labios. transformas para bien, tú lo transformas para bien. Aquello que te ha preocupado, tráelo delante del Señor. Todo lo que viene del enemigo Hay gracia para ti hoy. transformas para bien, Hay misericordia, lo transformas para bien. hay justicia, hay fuerzas nuevas. Voy a ver la victoria,
victoria. La batalla es tuya, Señor. Y mientras te alabo, peleas por mí, Voy a ver Señor. la victoria. Mientras te miro a ti, Voy a ver la victoria. tú miras a mi La enemigo batalla es tuya, Señor. y te ríes de mis enemigos. Voy a ver la victoria. Voy a verla. Victoria. Yo lo creo, Señor, porque en ti soy fuerte. Es tuya, Señor. Porque en ti yo todo lo puedo. La victoria. Voy a verla. Victoria. La batalla es Tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Levanta tu voz Transformas para bien. y decláralo con fe en el mundo espiritual. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien. Lo transformas para bien. Todo, absolutamente todo. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria. Voy a ver la victoria. La Batalla es tuya, Señor. Lo creemos, lo confesamos, nos humillamos ante tu grandeza, Señor. Y renunciamos al espíritu de temor, de fe pervertida, que todo el tiempo me está anunciando un futuro malo. En el nombre de Jesús, se va de este lugar todo espíritu de fe pervertida, todo espíritu de temor, sale en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos, Señor, que estamos llamados a tener una vida de fe, corazones de fe, mente de fe, una vida de pensar bien, de esperar lo bueno, de esperar de ti, porque tú has dicho los planes que tienes para nosotros son planes buenos, son planes cuyos pensamientos tuyos son más altos que los míos y tus caminos más altos. Por eso, Señor, enséñame a batallar, a identificar la voz del enemigo cuando viene y me dice que yo no puedo, que yo no sirvo, cuando viene el enemigo y me recuerda mi pasado. Pero hoy tú tienes que ver a tu abogado, que es Cristo, y tú tienes que llevar tu pasado a los pies de la cruz y declarar: no soy culpable, porque en Cristo Jesús todos mis pecados, todos los más horribles, los más horrendos, fueron perdonados, fueron borrados, fueron pasados por la sangre del Cordero. Por eso tú y yo somos una nueva criatura. Ya no somos culpables, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Somos libres para presentarnos delante del trono. Somos hijos, somos amados. Vamos, comienza a declarar lo que tú eres en Cristo. Soy amado, perdonado, soy escogido. Quiero sentir. Tú me has amado, Señor, Quiero sentir. y nunca dejarás de amarme a pesar de mis errores. Acércame, Levántanos, Señor, como iglesia. Quiero oírte más. Más y más, Señor, quiero creerte. Quiero ser un hombre de fe, una mujer de fe. Batallar por mis hijos, por mi casa, por mi nación. Te necesitamos, Señor. Más y más de ti. Acércame, Señor. Quiero sentirte. Quiero sentirte. Quiero más de ti, Señor. Acércame, Señor. Dame hambre y sed de ti. Quiero oírte. Quiero oírte. Qué terrible perder el apetito espiritual. Qué terrible no tener hambre y sed de Dios. No nos dejes, Señor, llenarnos de este mundo, si no queremos anhelarte más y más. Más de ti, más de tu corazón, más de tu vida,
más de tu palabra, Señor. Yo quiero tener hambre y sed. Yo quiero anhelarte con todo mi ser, con toda mi pasión, con todo mi corazón. Queremos ser una iglesia apasionada. Queremos ser una iglesia que se prepara, porque Apocalipsis dice que tu iglesia se ha preparado y es el tiempo que la novia se prepara, se atavía, Señor, y así queremos prepararnos de lino fino, blanco y resplandeciente, buscándote con nuestras lámparas encendidas. Señor, queremos más de ti. Ven y encuéntrate con nosotros en este día. Encuéntrate con tu novia, Señor, la que se está preparando para esas bodas, para ese encuentro glorioso. Aquí estamos, Señor. Queremos tener aceite en nuestras lámparas. Queremos no dormitar, no despistarnos, no perder lo más importante que eres tú, Señor. No quiero conformarme con tener la lámpara. Quiero tener la lámpara y el aceite más de ti, Señor. Te Quiero anhelamos. enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Así queremos ser una novia enamorada que está esperando el encuentro con su amado. Que todo es poco, Señor, el precio a pagar, porque queremos verte en medio de tu casa y de tu iglesia. Queremos gustar tus victorias. Queremos ver cómo a través de tu iglesia tú extiendes tu reino aquí en la tierra, porque nos queda poco tiempo. Yo te pido que urjas nuestro corazón como iglesia, que entendamos la necesidad de velar y de orar, la urgencia que hay en tu corazón de que tu iglesia se concentre y se reúna para lo que es importante. Gracias, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por permitirnos hoy ser expuestos a la verdad de tu palabra, a la luz de tu palabra. No me dejes salir indiferente de este lugar. No me dejes salir con más conocimiento, Señor, sino quiero salir con un corazón que tiembla tu palabra, con un corazón que se toma en serio tu palabra y que pone en práctica tus mandamientos. Señor, haznos una iglesia obediente. Y gracias por tu presencia. Dale gracias a Dios por su presencia, por su palabra, por hoy está transformando en ti. Gracias, Dios, por el privilegio que tenemos de ser iglesia, de ser rebaño, de tener un pastor, de que nos cuiden, de que oren por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu presencia en este día. Gracias, Señor. Eres bueno con nosotros, eres fiel. Y todo te lo he pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén.